Muy bien, chicos, vamos a revisar el tema de pancreatitis aguda y crónica. Recuerde que la guía de práctica clínica mexicana del tema se actualizó en el año 2022. Ojo con ese dato. Adicionalmente, utilizamos el manual CTO y AMIR México de gastroenterología. El páncreas es una de las glándulas más importantes de todo el organismo. Es una glándula polifuncional que cuenta con dos sistemas de secreción de hormonas: secreción endocrina directamente a la sangre. Esto porque recuerden que a nivel de los islotes pancreáticos, también conocidos como de Langerhans, existen varios tipos predominantes de células. Las células alfa, que generan glucagón, por tanto aumento de la glicemia; células beta, que producen insulina; células delta, que producen somatostatina; células gamma, antes conocidas como F, que producen el polipéptido pancreático y que regula tanto las secreciones gastrointestinales así como la motilidad; células G, que producen gastrina, que estimula a las células parietales para que produzcan ácido clorhídrico; y finalmente las células épsilon, que muy poco se habla de ellas, que producen grelina. Ahora, la función exócrina está regulada por la secreción tanto de secretina como de colecistoquinina cuando el paciente ingiere alimentos. Adicionalmente, también el sistema nervioso, específicamente a través del nervio vago, mediante las fibras colinérgicas y adrenérgicas, regula su secreción. Una vez que el páncreas exócrino es estimulado, llevará el proceso de secreción de jugo pancreático, mismo que rico en bicarbonato. Esto para taponar, es como un buffer, porque recuerda que del estómago las células parietales producen ácido clorhídrico y este buffer de bicarbonato pues retendría la gran cantidad de ácido. Y en dos tipos de enzimas predominantes que vamos a comentar: enzimas inactivas, que se conocen como zimógenos. Tenemos al tripsinógeno, que se convierte en tripsina por la enteroquinasa; carboxipeptidasa y quimiotripsinógeno, que tienen la característica de poder desdoblar a las moléculas proteicas y pueden ser o puedan ser absorbidas por los enterocitos. Tengan en cuenta que, como les digo, son simógenos. Cualquier cosa que llegue a activarlas, a estas enzimas inactivas dentro del mismo páncreas, podrían predisponer a una pancreatitis aguda, cosa que veremos más adelante. El otro componente enzimático son enzimas que ya están listas para actuar, o sea, son enzimas activas que salen a la luz: la milasa, una hidrolasa que se encarga de desdoblar a los carbohidratos; finalmente la lipasa, enzima fundamental en la hidrólisis de los lípidos en ácidos grasos y glicerol. Toda esta vasta cantidad de enzimas, tanto componente exócrino de distintos tipos, pasa a través del conducto pancreático principal o de Wirsung para converger en el esfínter de Oddi y así salir por el duodeno. Entonces, cualquier cosa que genere una obstrucción a este nivel conduciría a un reflujo pancreático, por lo que las enzimas se activarían dentro del mismo páncreas, conduciendo a una pancreatitis aguda. Obviamente, aparte de la obstrucción al flujo pancreático, existen otras causas, como efecto citotóxico directo por el alcohol, los mismos medicamentos, inclusive el veneno de escorpión, que comentaremos más adelante. Por lo que definiremos a la pancreatitis aguda, chicos, como aquel proceso inflamatorio del parénquima pancreático que podría conducir a complicaciones sistémicas y o locales, así como de disfunción orgánica. Ya todos sabemos desde el tercer año de la carrera de medicina que la causa más común de pancreatitis aguda sigue ocupando el número uno, la biliar, ¿ok? Inclusive en esta nueva actualización 2022 es la presencia de litos a nivel de la vía biliar en hasta un 66% de los casos. Principalmente cuando los litos midan menos de 5 milímetros existirá mayor riesgo. En segundo lugar, el alcohol por efecto directo, citotóxico directo; la idiopática; y debajo las causas raras de pancreatitis, que a pesar de que son raras, se llegan a preguntar: la hipertrigliceridemia, más que nada cuando los triglicéridos sobrepasan ese limbo de más de 1000 miligramos por decilitro. Realmente existen muchas teorías acerca de cómo los triglicéridos causan pancreatitis, pero se ha visto en estudios que el exceso de ácidos grasos supera la
capacidad de transporte de estos por la albúmina, aumentando su toxicidad, llevando a una respuesta enzimática en el páncreas. Otra teoría nos dice que el exceso de kilomicrones genera una obstrucción a nivel de la circulación distal del propio páncreas, generando pancreatitis aguda. Otra causa que se ha visto es después de la realización de una CEPRE, más que nada cuando no se hace bien. Dentro de los fármacos asociados al desarrollo de pancreatitis aguda, las sulfas, los diuréticos tipo ASA o distales, las tiacidas, la dinanocina, pentamidina, incluso las tetraciclinas y estrógenos, la hipercalcemia, muy importante, las infecciones y dentro de estas a destacar la picadura por el escorpión Tritius tribatus o discrepans. Hay realmente varias variedades, valga la redundancia, del Tritius, ¿ok? Así como de parásitos tipo Ascaris. La pancreatitis autoinmune, anteriormente llamada pancreatitis idiopática asociada a hipergamaglobulinemia, pues son un grupo de enfermedades en donde predisponen a las personas a sufrir cuadros pancreáticos recurrentes. Existen dos tipos de este tipo. La tipo 1, también llamada pancreatitis esclerosante linfoplasmocítica, y tipo 2 o pancreatitis ductal central idiopática. La más común en hasta el 80% es la tipo 1 y se genera por una infiltración de células al parénquima. Algo característico en esos pacientes es la elevación de las inmunoglobulinas de tipo IgG4, aunque también existen los anticuerpos antianhidrasa carbónica tipo 2, antiproteína ligadora de proteínas, lactoferrina, entre otros. Generalmente el manejo es con esteroides, pero tengan en cuenta que esto jamás se ha preguntado en el nacional. Otra causa de pancreatitis, chicos, es el cáncer, más que nada a la neoplasia mucinosa papilar intraductal. Algunos o algunas anormalidades anatómicas como pacientes que nacen con páncreas anular, divisum y claro, las formas hereditarias. Aquí solo a destacar al gen CFTR que también se conoce como el regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística y sí chicos, también recuerden que este gen está relacionado a la fibrosis quística, esto lo vimos en la videoclase del tema como tal y pues bueno, esto es un canal de cloro y bicarbonato, entonces si se altera, ¿qué va a pasar? Pues las secreciones van a ser más espesas, ¿ok? Poco hidratadas. Con respecto a la fisiopatología de la pancreatitis aguda, chicos, esto se los he sacado de unos artículos muy buenos que les recomiendo que lean, pero si no, hasta ahí la pueden dejar, ¿ok? Todo efecto citotóxico directo se hace a las células acinares o células ductales. Toda injuria en general generaría un aumento en la producción de zimógenos y enzimas digestivas. Existe una activación precoz del tripsinógeno, convirtiéndolo en tripsina, pero ¿por qué? Esto se da por un proceso que se conoce como colocalización, es decir, existe una unión prematura de las vesículas cargadas de zimógenos, que ya habíamos comentado que eran enzimas inactivas, con los lisosomas y por lo tanto a una activación dentro de las mismas células pancreáticas. Dentro de esta misma colocalización, dentro de los lisosomas, se encuentra una proteína o una enzima más bien muy importante que se conoce como catepsina B, que lleva un proceso conocido como necroptosis, que podemos ver en la primera imagen superior izquierda, la cual es un proceso de muerte celular programada. Adicionalmente, se ha visto que el aumento del calcio intracelular tiene un papel fundamental en los cuadros de pancreatitis aguda, causando disfunción mitocondrial, por lo tanto lleva a un déficit de ATP. Aparte de todo esto, se ha visto también que el alcohol lleva a una disfunción del canal CFTR. Así es, chicos, el alcohol genera una disfunción del canal CFTR. Acuérdate, repito, que este canal es un canal de cloro, bicarbonato, como conocido como regulador de la conductancia transmembrana y que se encarga de que haya una buena solubilidad de las secreciones de las glándulas de nuestro cuerpo. Entonces, al haber una disfunción de este canal CFTR, pues las secreciones se van a tornar más espesas. Se genera estasis, acidificación del medio intraluminal y por lo tanto a una activación consecuente, concomitante de las enzimas pancreáticas. Otro de los procesos que está bien descrito es que el aumento de la presión del conducto pancreático puede conllevar a una activación del mecanorreceptor piezo 1 y ORAI 1, más que nada el piezo 1, en las células acinares, desencadenando un aumento en la concentración del calcio intracelular, llevando al estímulo de unos canales conocidos como MPTP, se abre y hay disfunción mitocondrial, disminuye el ATP
y se genera como tal una caída de la fosforilación oxidativa y por lo tanto muerte celular. Y cada vez se ha visto que esta respuesta inflamatoria no solamente va a afectar a nivel pancreático, sino que el daño al páncreas va a liberar estos DAMPs, que son partículas asociados o asociadas a daño, y múltiples citocinas que van a favorecer no solamente la inflamación pancreática y peripancreática, sino la posibilidad de inflamación sistémica. Este reclutamiento y liberación, por lo tanto, de agentes quimiotácticos y proinflamatorios es el que repercutirá severamente en el paciente, pudiendo entonces conllevarlo a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o SIRS. ¿Ok? Esto es muy importante. Por lo tanto, esto conllevando claramente a un aumento en la permeabilidad gastrointestinal, por lo que las infecciones serán muy comunes en estos pacientes, especialmente al tejido pancreático inflamado, lo cual podría conllevar a una necrosis local del páncreas o bien a una sepsis. La liberación sistémica de enzimas pancreáticas tipo fosfolipasa lleva a daño pulmonar. Generalmente se hipotetiza que la fosfolipasa lleva a la degradación de la lecitina en el surfactante pulmonar, conllevando a una disminución a la resistencia de la tensión superficial. Teniendo en cuenta todo lo anterior, podríamos llegar ya a la conclusión de por qué las etiologías específicas de la pancreatitis llevan a la inflamación pancreática, lo cual muchas veces no es claro cuando uno lee el tema y más cuando pues no tiene buenos profesores de la materia, ¿no? Ahora, chicos, pasamos al apartado de epidemiología. La pancreatitis aguda es la enfermedad pancreática más común a nivel mundial. La guía 2022, la guía mexicana, nos dice que en México se generan 6 casos por cada 1000 ingresos hospitalarios al año. En México representa la causa número 18 de muerte intrahospitalaria. Cuando hablamos de mortalidad, primero debemos saber que la causa de muerte precoz en estos pacientes, y cuando digo precoz estamos hablando específicamente en las primeras 2 semanas de evolución, es debido al SIRS o a la falla orgánica. Después de las 2 semanas o tardíamente, la muerte se ocasiona por sepsis y sus complicaciones, ¿vale? La mortalidad de la pancreatitis intersticial es del 5% y de hasta un, perdón, 17% cuando existe necrosis, aunque en centros de experiencia para casos de pancreatitis puede disminuir hasta un 6%. Con respecto a la clínica, lo hemos dejado tal y como venía en la anterior guía, ya que se explica mejor, y no te preocupes, así se pregunta en forma de un caso clínico, ¿vale? Entonces, no hemos cambiado pues realmente casi nada porque, como te digo, en un caso clínico siempre se pregunta esta clínica que vamos a comentar. Entonces, el paciente va a ser una femenina, ¿sí? De 30 a 50 años, típicamente, quien debuta con dolor epigástrico que se irradia en hemicinturón o la espalda. Adicionalmente puede haber vómito, fiebre, disminución en la peristalsis, así como de SIRS. En menos del 3% de los casos se ha visto que se generan estos cuadros característicos, signos característicos de pancreatitis en las siguientes 48 a 72 horas de la presentación inicial, hablando específicamente de Gray Turner, equimosis en los flancos, Cullen, equimosis periumbilical, y Fox, equimosis a nivel de la porción inferior del ligamento inguinal. Los famosos puntos pancreáticos que jamás se preguntan, pero se los coloco solo como cultura general. Si van a hacer cirugía o medicina interna, algo más clínico, les recomiendo que se los aprendan. Y si eres interno, pues podrás sorprender a tus residentes, inclusive a tus adscritos. Muy interesantes estos signos, se los dejo para que los lean, ¿vale, chicos? Entonces, para hacer el diagnóstico de pancreatitis aguda, se siguen utilizando estos criterios. No han cambiado en nada. Necesitamos 2 de 3. Clínica sugerente, la que veíamos hace unos instantes. Alteraciones bioquímicas, aquí específicamente con la milasa y lipasa aumentada 3 veces el valor de referencia. Y finalmente con los hallazgos en imagen. La guía recomienda que a todos nuestros pacientes los clasifiquemos a través de la clasificación de Atlanta del 2012. Esto para poder saber la severidad de la pancreatitis. Repito, la severidad. Serán formas leves en donde no existe evidencia de falla orgánica, formas moderadas o también conocidas como moderadamente grave, así viene en la guía, cuando existe evidencia de falla orgánica, pero ojo chicos, la misma tiene una duración de menos de 48 horas o bien existen complicaciones
locales. Y finalmente la grave cuando la falla orgánica persiste por más de 48 horas. Oiga, doc, ¿y cómo yo sé que el paciente tiene evidencia de falla orgánica? La guía recomienda únicamente el uso de Apache 2, que no se los coloqué porque son realmente varios criterios. Jamás se los van a preguntar. El SOFA para la falla orgánica, que evalúa 6 parámetros vitales. El primero es el Glasgow, ¿vale? La creatinina junto a la uresis, las bilirrubinas, las plaquetas, la PAFI o índice de Kirby y la tensión arterial media con aminas o no, ¿ok? Aminas vasoactivas. Luego tenemos al BISAP, este último sí es más preguntado o preguntable porque es más sencillo de que se lo puedan llegar a aprender ustedes. Y finalmente los criterios para SIRS, el de abajo a la izquierda. Con 2 de los 4 criterios ustedes establecen el diagnóstico de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Oiga, mi doc, y el ransom fue eliminado de la actualización 2022. Ni siquiera lo mencionan. Era padre porque yo en lo personal lo utilizaba en la práctica diaria y se los preguntaba a mis alumnos. Pero repito, ya no para su ENARM debido a que fue eliminado en la nueva actualización 2022. ¿Vale, chicos? Perfectísimo. Entonces, ¿cómo abordamos a nuestra paciente femenina o femenino de 40 a 50 años? Porque ese es el prototipo clásico de paciente que les había comentado, quien debuta con la clínica característica, es decir, dolor en el cinturón, con náusea, vómito, signo de Fox, Gray Turner, puntos pancreáticos, etc. Solicitamos amilasa lipasa. Entre la diferencia de una a otra, la primera, la amilasa, se eleva de 6 a 12 horas. Lo malo es que no es útil después de las 24 horas por su vida media tan cortita. Por lo que si te llega un paciente con más de un día de evolución de un cuadro pancreático, nos puede dar un falso negativo. Además, la amilasa no suele elevarse en etiologías que son importantes a reconocer, tales como la hipertrigliceridemia y el alcohol. Acuérdate del punto de corte o limbo para decir que es una hipertrigliceridemia asociada a pancreatitis. ¿De acuerdo? Por su parte, la lipasa es mucho mejor para el diagnóstico de la pancreatitis, ya que cuenta con una sensibilidad especificidad de 82 a 100%, una elevación que tiene o tiende a ser de 4 a 8 horas, aparte tiene una vida media más prolongada y además si se eleva con o en los cuadros de pancreatitis asociados a lípidos o alcohol. Por eso es muy importante. Adicionalmente, chicos, a tener en cuenta que podría llegar a existir un perfil colestásico en cuyo caso la causa sea litiásica. Recordando lo que veíamos hace unos instantes, que la causa más común era ¿por qué? Exactamente, por litos que migraban de la vesícula biliar al colédoco y finalmente obstruían el drenaje de Wirsum, ¿ok? Aquí recordando también que en un perfil colestásico es cuando existe hiperbilirrubinemia, pero a expensas de la bilirrubina directa, fosfatasa alcalina, así como la gamma glutamil transpeptidasa, ¿ok? Esas son como que las enzimas más importantes a recordar. Aparte, debido a la deshidratación que sufren estos pacientes, puede haber hemoconcentración y leucocitosis por el mismo proceso inflamatorio concomitante, o bien una translocación bacteriana, que es una de las complicaciones graves en nuestros pacientes. Y finalmente, pues habrá signos de disfunción multiorgánica, que ya les había dicho que para eso existían escalas como el SOFA, que evalúa la diuresis o creatinina, el Glasgow, las bilirrubinas, las plaquetas, la PAFI o índice de Kirby, así como la TA media o el uso de aminas vasoactivas. Si hicimos el diagnóstico con la clínica, más las enzimas, amilasa o lipasa 3 veces el valor de referencia, pues pasamos al ultrasonido. Esto para poder descartar la causa más común. ¿Cuál era? Exactamente, la de origen biliar. Si existe colelitiasis, se va a valoración por cirugía general. Si no, tratamos la causa específica. Oiga, doc, pero en la guía anterior, la guía del 2009, nos decían que podíamos realizar una placa de abdomen para la búsqueda de algunos signos sugestivos, más que nada para el diferencial. Así es, chicos, pero en esa nueva guía ya no lo marca. De todas formas, hablemos de estos signos tan interesantes, ¿ok? De todas maneras, lo vamos a comentar. El signo del asa centinela es un hilio localizado del sitio aproximado donde está el páncreas. Ahí podría haber un asa dilatada, puede haber algo conocido como el
vidrio esmerilado, algo así como una opacidad en la zona donde también está ubicado el páncreas, o bien el tan famoso signo del colon cortado, que se genera por un espasmo del colon descendente y parte del transverso a nivel del ángulo esplénico. Es decir, más bien es una estenosis y por lo tanto existe una dilatación compensatoria, una dilatación proximal del colon, tal y como se puede ver en esta placa de abdomen claritamente. Ahora chicos, en caso de no lograrse el diagnóstico con todo esto, pero existen datos todavía sugestivos aún de la patología, realizaremos la TAC contrastada o resonancia magnética, recordando que las alteraciones en TAC de un paciente con pancreatitis se van a presentar a las 72 horas. Como habíamos mencionado al comienzo de la clase, la inflamación sistémica crea un aumento en la permeabilidad vascular, lo que genera a su vez pérdida de líquido en el paciente, por lo tanto hipovolemia, por lo que la primera medida a realizar según la guía de práctica clínica 2022 es la reanimación hídrica para la prevención de pancreatitis necrotizante y grave, esto para poder restaurar el volumen de líquido lo suficiente para poder perfundir los órganos vitales y así evitar el fallo multiorgánico. La solución de elección según la guía 2022 es la solución lactato de Ringer o Hartmann para la reanimación inicial. Y esto debido a que estudios han demostrado que en comparación de la solución salina normal, Ringer lactato se asociaría a un menor desarrollo de pancreatitis severa, así como de una menor admisión más bien a la UCI. Ya en caso de no contar con Ringer, pues la guía sugiere el uso de la solución salina al 0.9%. Esta terapia de reanimación siempre deberá individualizarse según la edad del paciente junto a sus comorbilidades. Ahora, también a tener en cuenta que la reanimación hídrica deberá ser de tipo conservadora, no agresiva en los pacientes con pancreatitis aguda. Esta terapia hídrica será dirigida por metas, es decir, presión arterial media, volumen urinario, la frecuencia cardíaca y la presión venosa central. Con respecto a la analgesia, anteriormente en la guía 2009 nos decían que el manejo de elección era con la meperidina, un opiáceo que no generaba una contracción del esfínter de Oddi. Actualmente la recomendación de la nueva guía 2022 nos dice que todo será con la escalera analgésica de la OMS, iniciando con AINES tipo paracetamol, el segundo escalón con opioides de baja potencia como la codeína, luego en el tercero con opioides de alta potencia tipo morfina y finalmente con tratamiento intervencionista. Ahora bien, cuando un paciente con pancreatitis aguda debe ingerir, o cuando más bien, cuando un paciente debería de ingerir alimentos, lo más temprano posible. Inicio en las primeras 72 horas, inclusive en casos graves, como pueden ver, obviamente siempre y cuando las condiciones clínicas de tu paciente pues lo permitan, lo ameriten. Oiga, doc, pero en la otra guía decía que nos esperemos. Así es, pero la evidencia ha demostrado que la alimentación temprana en estos pacientes reduce las complicaciones sépticas locales, la mortalidad, incidencia de falla orgánica múltiple, hasta la necesidad de intervenciones quirúrgicas, por lo que la alimentación oral temprana siempre será de elección lo antes posible. Ahora, si el paciente no tolera la vía oral, la guía recomienda la alimentación por sonda nasogástrica, pospilórica o nasoyeyunal de acuerdo a las condiciones clínicas. La vía parenteral cuando no sea factible la enteral o bien esté contraindicada. En caso de que no se alcance el 60% del requerimiento proteico calórico, se recomienda la alimentación mixta. Y solo para finalizar con este apartado, chicos y chicas, la guía sugiere que a los pacientes con pancreatitis aguda grave que reciben nutrición parenteral se haga uso de análogos de la glutamina. Otra pregunta que solemos hacernos al menos en el nacional es ¿cuándo utilizamos antibiótico terapia? La guía es clara en este apartado, ya que recomienda que únicamente se inicie antibiótico terapia empírica en aquellos pacientes quienes existe evidencia de necrosis infectada. Los antibióticos deben contar con cobertura tanto para bacilos gram negativos, cocos y anaerobios, obviamente siempre a la espera de los resultados del cultivo y antibiograma, si no pues estaríamos pegándole a la piñata con un paliacate en los ojos, aparte de que no sabemos de qué tamaño es esa piñata. Adicionalmente, si existen datos de complicación y el paciente es candidato a la quirugía diría yo, será de elección un abordaje quirúrgico mediante cirugía mínimamente invasiva. Si no es candidato, será abierto. Y si incluso tampoco es candidato como tal a la cirugía, pues será el drenaje. Recuerden que siempre que la etiología es biliar, se recomienda una CEPRE asociada
a una colecistectomía. Repito, solamente si la etiología es biliar, ¿de acuerdo? Espero que haya quedado claro todo lo que llevamos hasta este momento. Si no, acuérdate que puedes repetir todo el video. Con respecto a las complicaciones, tenemos las de curso agudo, que son la colección peripancreática y la necrosis, generalmente en las primeras 4 semanas, y las crónicas son el pseudoquiste pancreático y la necrosis walled off o necrosis amurallada. Podemos decir que es una historia natural de la enfermedad. La colección peripancreática se convertirá en algún momento de la patología en el pseudoquiste, que la única diferencia es que en el pseudoquiste ya existe una pared que delimita el líquido. Recuerda que se llama pseudoquiste, pseudo, porque no existe epitelio que lo recubra. Más bien es una pared fina, fibrosa o tejido de granulación bien definido sin componentes sólidos. Más bien es un líquido homogéneo. La guía nos dice que no hay indicaciones como tal para el manejo del mismo y que un tamaño menor a 4 centímetros es predictor de una resolución espontánea. Luego la colección necrótica, en donde hay líquido heterogéneo en términos de densidad que se convierte en la necrosis amurallada, en donde además de tener esta colección de líquido heterogéneo tenemos unos tractos fibrosos que se ven dentro de la necrosis. Si bien las primeras son las más preguntadas en el nacional, como cultura tengan en cuenta que existen también otras como el síndrome del conducto desconectado, en donde literalmente el conducto pancreático se desconecta del páncreas y genera pancreatitis recurrente, la trombosis de las venas esplácnicas que pueden llegar a originar trombosis portal y algunas ocasiones síndrome compartimental abdominal. Como pudieron darse cuenta, otra diferencia es el tiempo de las crónicas que se producen específicamente después de las 4 semanas de evolución. En esta imagen, pues, izquierda, podemos observar el páncreas inflamado, el cual posee evidencia de líquido circundante, mismo líquido que no posee una capa que lo contenga. Todo lo contrario en la imagen derecha, en donde la colección está completamente cubierta por una fina capa delgada. Acuérdate que no es epitelio, es solamente una fina capa de fibrosis o de tejido de granulación. Esta otra sería la colección necrótica izquierda, en donde pueden ver variación en cuanto a la densidad de la colección peripancreática. Y ya cuando hacen estos tractos fibrosos de la imagen derecha es cuando se produce la necrosis amurallada o walled off. Aquí buscaremos una pared realzada de tejido reactivo, ¿ok? Obviamente tejido inflamado. Terminamos con pancreatitis aguda con sus complicaciones sistémicas. La guía nos dice que hasta en un 80% de todos los casos de pancreatitis aguda, chicos, se va a autolimitar sin dejar alguna secuela. Pero, tristemente, el 20% restante de los pacientes va a tener grandes complicaciones tanto a corto como a largo plazo. Recordemos lo que habíamos mencionado al comienzo de la clase, chicas. La vasodilatación generalizada lleva al paciente a un estado de hipoperfusión tisular, esto causando insuficiencia cardiohemodinámica, misma que es responsable de hasta el 75% de todas las muertes por pancreatitis severa en los primeros días del comienzo de la enfermedad. La pérdida en la secreción de la insulina lleva al paciente a un estado hiperglicémico, hiperosmolar, cetoacidótico. Y pues ya saben, también existen fallas en otros órganos diana como pulmón, hígado. Tristemente, hasta un 30% de los pacientes experimentará insuficiencia pancreática tanto exócrina como endocrina, requiriendo por lo tanto, al final de cuentas, de terapia con insulina. Y bueno, chicos, pasamos a otro tema muy rapidito, proceso inflamatorio, que es la pancreatitis crónica. Y esto se debe a alcohol, ¿no? El alcohol es la causa más frecuente de que el páncreas se esté inflamando cada rato. Y la clínica es esta triada. Eso es lo que tienen que buscar siempre en un caso clínico, que es esteatorrea. ¿Por qué, chicos? Porque recuerda que la lipasa, ¿para qué te ayuda? Exactamente, para la emulsificación, para la degradación de estas grasas de componente molecular grande, para desdoblarlas en glicerol y ácidos grasos. Intolerancia a la glucosa, ¿por qué? Porque se muere todo el islote pancreático. Por lo tanto, el paciente ya no produce ¿qué cosa? Exacto, insulina. Calcificaciones pancreáticas, chicos, eso es como la triada característica. Aparte, puede haber dolor crónico, sordo, pero no tan agudo como en la pancreatitis aguda, obviamente. Entonces, el diagnóstico lo vamos
vamos a hacer con la clínica más alteraciones por imagen. La ecoendoscopía es la prueba de elección buscando atrofia, polilobulación, líneas hiperecogénicas y calcificaciones. Las calcificaciones se pueden llegar a ver hasta un 30% en los pacientes que se les realizan radiografía o placa simple de abdomen. Ahora, la prueba más sensible es la estimulación con la secretina o colecistoquinina, chicos. Y el tratamiento, pues, si está consumiendo altas cantidades de alcohol o está fumando demasiado, que lo abandone. Dolor, analgésicos. Dolor intratable, cirugía. Esteatorrea, hay que hacer una restitución de las enzimas pancreáticas, evitando antiácidos con calcio como magnesio. La cirugía, ¿cuáles son sus indicaciones, chicos? Esto es de acuerdo al CTO. Dolor intratable, ictericia obstructiva, imposibilidad para descartar cáncer subyacente, así como de complicaciones. Cirugía descompresiva en caso de dilatación difusa de Birsung es la pancreatoyeyunostomía lateral de Puesto o de Frey. Esto no creo que se llegue a preguntar, pero bueno. En caso de obstrucción focal de orificio ampular o pancreatitis recidivante por páncreas de Bisum, esfinteroplastia y las indicaciones para la cirugía resectiva. Y bueno, chicos, eso es todo con respecto al tema de pancreatitis. Lo abordamos todito, es toda la guía completamente. Si tienes alguna duda, acuérdate que me puedes dejar en la caja de los comentarios de Patreon y nos vemos en la próxima videoclase. Chao, chao, mucho éxito en tu estudio.